Inicialmente pues soy un entusiasta de la tecnología en general. En verdad sí soy abogado de profesión y también tengo una empresa que se llama Legalítica, pero alrededor de mi vida giran diferentes proyectos tecnológicos y entre estos varios proyectos pues el blockchain como tecnología ha llegado de manera bastante natural hacia mis actividades profesionales. Allá por el año 2016 creo que ya estábamos trabajando algunos proyectos relacionados a la tecnología blockchain, que como tal no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya tiene bastantes años y una trayectoria relevante. Y pues antes que nada agradecer, ¿verdad?, a los organizadores, a la Universidad José Matías Delgado, a la Facultad de Comunicaciones, a CasaTIC por la invitación y a los demás pues coorganizadores de este evento, y sobre todo a ustedes por estar aquí conectados. Aquí ya es tarde, en verdad son las 7:10, voy a tratar de cubrir el tema en el lapso de tiempo que tenemos y espero pues que se lleven conocimiento y sobre todo que esto pueda despertar en ustedes una curiosidad más allá de lo que pueden conocer hoy por hoy acerca del blockchain como meramente algo que está relacionado a criptomonedas. Esa es una de las tantas formas en la que el blockchain tiene pues relevancia, pero como tecnología definitivamente hay muchísimo más que hablar. Entonces esta tarde, noche, vamos a platicar acerca del fenómeno, pues que, como les digo, si bien podemos decir que es una revolución, creo que la palabra adecuada es más bien una transición. Y voy a compartirles mi pantalla para que podamos abordar esta temática. Solo quisiera que me confirmen que efectivamente están viendo esta lámina. Sí, ya se ve. Ok, pues bueno, una de las premisas de esta plática es que dentro de pues los diferentes proyectos que lidero acá en el país, hay uno específicamente que está relacionado en profundidad con la tecnología blockchain, y de esto vamos a platicar acerca de diferentes formas en donde hay formas, valga la redundancia, de participar en este mundo descentralizado, conocer acerca de la tecnología y sus casos de uso reales. Entonces hago esta breve introducción porque parte de los roles que también desempeño es como líder de un ecosistema que se conoce como ecosistema Celo, que como tal es un ecosistema específicamente relacionado a una tecnología blockchain de capa 1. Luego les voy a contar un poquito qué es eso, pero puntualmente pues mi rol para este proyecto es desarrollar todo un ecosistema informático sobre la tecnología blockchain de Celo para resolver problemas del mundo real utilizando esta tecnología. Y pues lo hemos titulado tal cual, ¿verdad? Blockchain Revolution, la gran migración hacia la Web 3. Y voy a comenzar dando algunos antecedentes que tal vez algunos conocen, pero tal vez no todos. Entonces me parece importante retroceder en el tiempo y que les quede claro cuando en el futuro alguien les hable de la tecnología blockchain como tal y escuchen estos conceptos que están, digámoslo así, como a la vanguardia o las tendencias hoy por hoy conceptuales del Internet, como se conoce el Web 1, el Web 2 y hoy por hoy el Web 3. El Web 1 o la Web 1, como se conoce, básicamente fue el nacimiento del Internet allá por el año más o menos 1990. Estos dibujitos que ven acá, lo que representan en pocas palabras es que para poder utilizar el Internet había en el centro todo el tiempo un intermediario. Este intermediario pues puede ser un servidor, puede ser un proveedor de Internet, y pues digamos que los usuarios necesitaban todo el tiempo de este intermediario para poder básicamente acceder a Internet. Internet nace como una forma de comunicación global que pues, ya era bastante disruptiva en su momento y permitió pues que muchísimas comunicaciones que antes eran
por carta, por teléfono, por comunicaciones bastante caras alrededor del planeta, se dieran en una plataforma que estaba de alguna manera abierta para que cualquiera pudiera conectarse, pero necesitaba siempre un intermediario, ¿verdad? Un tercero que podía controlar o centralizar esa conectividad y en muchas ocasiones era caro. Entonces, los dos dibujitos de la derecha y la izquierda son, digamos, como estas partes que utilizaban el Internet para comunicarse a través de un tercero. Ese Internet fue evolucionando a lo largo de toda la década de los 90, llegando pues más o menos al 2004. Tal vez algunos ni habían nacido, y los que ya habían nacido pues recordarán tal vez los inicios apenas del Internet. Me refiero a los inicios de la Web 2, ¿verdad? Que más o menos allá por el 2000, 2002, 2003 ya empezábamos a ver algunos casos de uso donde el Internet empezó a convertirse en digámoslo así, su evolución, en donde si el Internet de la Web 1 era un Internet de solo lectura, ¿verdad? Esto significaba que el que producía el contenido era una entidad o muy pocas, y la mayoría de usuarios alrededor del mundo únicamente leían, ¿verdad? Por eso se conocía como el Internet de solo lectura. En la Web 2, el Internet se vuelve más enfocado en la participación de usuarios y en la generación de contenido para poder tener interacciones, ¿verdad? Acá es donde empieza a nacer los principios de la economía digital, donde pues ha venido evolucionando muchísimo, ¿verdad? Desde este año 2003-2004, donde nacen pues las primeras redes sociales. En mi época yo conocí una que se llamaba High Five, luego vino Facebook, y bueno, el camino han ido saliendo otros sinfín de redes sociales, pero siguen siendo al presente redes sociales o productos informáticos de la Web 2, en donde a la fecha siempre necesitamos de un intermediario para hacer diferentes transacciones. Hoy por hoy, en la economía digital como la conocemos, es posible comprar, vender, utilizar tarjetas de crédito, de débito a través del sistema financiero tradicional, en una red interconectada a través de Internet, en donde siempre necesitamos de intermediarios para poder materializar estas transacciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá en el centro tenemos que si antes el Internet era de solo lectura, acá el Internet en la Web 2 es de lectura y escritura. ¿Qué significa esto? Que el usuario fue empoderado por los creadores del Internet y las organizaciones alrededor del mundo que se encargan de dinamizar la economía digital, para que pudiesen también crear su propio contenido. Ustedes que están en la carrera de comunicaciones, la mayoría, pues a diario son productores de contenido, están interactuando en miles de formas, en miles de redes sociales, páginas y aplicaciones, ¿verdad? Que hoy por hoy tienen la posibilidad de generar interacciones, ya sea meramente de socialización, es decir, comunicaciones entre amigos, y otras pues que son específicamente transacciones digitales con finalidades económicas o para producir valor económico, ¿verdad? Ahí es donde pues los creadores de contenido utilizan la Web 2 para volverse de repente influencers, de repente agencias de marketing digital, artistas, productores de cualquier tipo de contenido digital, conciertos en línea, lo que se les ocurra, videos, series, películas, siempre y cuando estén en Internet, están en la Web 2. Pero para esto, a la fecha, pues todavía necesitamos intermediarios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero comprar en Marketplace y de repente quiero usar una pasarela de pago, pues necesito al banco, ¿verdad? Si quiero pagar un recibo, necesito una tarjeta de débito y un banco. También si quiero comprar en Amazon, necesito un banco, y pues hay una serie de intermediarios en todo ese proceso transaccional que a la fecha pues permiten ejecutar transacciones en la economía digital, pero no necesariamente nos dan el control sobre nuestros activos, y pues a la fecha es lo que conocemos, ¿verdad? La Web 2, por eso dice acá del 2004 al presente. Entonces tenemos acá
qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué es básicamente la evolución del Internet de la web 2 a la web 3? ¿Y por qué el año 2014? Pues digamos que esto tiene diferentes razones. Realmente la web 3 nace algunos años más atrás con la crisis económica del 2008, en donde el sistema financiero colapsa. Si recordarán en sus clases de historia, de economía, en el año 2008 hubo una crisis financiera mundial donde los bancos tuvieron mucho que ver para desestabilizar de alguna manera el sistema financiero, y cómo esa crisis afectó a muchísimas personas alrededor del planeta que empezaron a desconfiar básicamente del sistema financiero tradicional. Sabemos que el sistema financiero tradicional, en la economía que conocemos, la manejan los bancos centrales, y pues los bancos centrales establecen políticas monetarias por países. Esa política hace un efecto cascada al sistema financiero de cada país, donde los bancos se encargan pues de manejar esas políticas y dinamizar el dinero a partir de los actores económicos, las empresas, microempresarios, pyme, MIPE, etcétera. Todo lo que tiene que ver con quien pueda producir valor está conectado en esa economía donde la centralización manda. Entonces, ¿qué pasa cuando la desconfianza de los actores económicos en el sistema financiero se hace visible? Pues básicamente es ahí a donde los creadores de la web 3 tienen su mayor intervención, ¿verdad? Y fue en el año 2009 donde nace el primer ejercicio relevante y público y global para crear la primera blockchain. Esta fue la blockchain de Bitcoin, en donde básicamente puede ser un grupo de personas o una persona que se denomina Satoshi Nakamoto, lanza un white paper, un libro blanco, ¿verdad? Con más o menos las reglas de cómo este protocolo descentralizado básicamente promete una nueva forma de dinero digital, en donde no se necesita el sistema financiero bancario para poder hacer transacciones de uno a uno. Entonces este dibujito que vemos aquí, básicamente por eso no tiene nada en el medio, ¿verdad? La evolución de la web 3 a lo largo de los años del 2009 hasta el presente todavía está bastante temprana, ¿verdad? Pero sí estamos viviendo una transición bastante acelerada de la web 2 a la web 3, en donde los intermediarios, sobre todo para las transacciones económicas, van a dejar de tener relevancia para las transacciones legales también, y es ahí donde entra el Internet, que evoluciona en la web 1 de ser de solo lectura, en la web 2 de ser de lectura y escritura, en la web 3 el Internet se vuelve de lectura, escritura y apropiación. ¿Qué significa esto? Que los actores del ecosistema web 3 empoderan al usuario, dándole las posibilidades de tener control sobre sus transacciones sin necesitar intermediarios. Y para esto, pues la tecnología que hace que esto sea posible se llama blockchain, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de qué es una blockchain y cómo funciona, y qué se puede hacer con una tecnología que elimina los intermediarios y el potencial que tiene para crear transacciones globales sin necesitar pedir permisos, y pues expandiendo las posibilidades de la economía que hoy por hoy se denomina solo digital hacia lo que se conoce como la criptoeconomía, que pues es un sistema económico que tiene todo su fundamento en la tecnología blockchain y en donde los intermediarios pasan a un segundo plano. Entonces, esto es de lo que les hablaba, ¿verdad? En donde la economía digital se queda a donde estamos en este momento, ¿verdad? Sabemos pagar, comprar en internet, sabemos tener llamadas con personas al otro lado del mundo, sabemos estudiar, descargar libros, todo lo que vivimos hoy por hoy en una economía web 2 digital, cómo se visualiza en la economía cripto en la web 3 de aquí a los próximos años. Definitivamente, así como vieron la línea del tiempo de cuánto tomó de la web 1 a la web 2, ¿verdad? Del año 1990 más o menos al 2004, pasaron casi 14 años. De la web 2 a la web 3 pasaron más o menos 10, digamos del 2004 al 2014.
Aquí la gran pregunta es cuánto va a tomar para que de la web 2 el mundo, así como pasó de la web 1 a la web 2 por completo, ¿verdad? No hay una persona trabajando en web 1, ahora todos trabajamos en web 2. ¿Cuánto va a tomar para que el mundo entero adopte la web 3? Es una pregunta desconocida, pero relevante, en donde así como se redujeron los años para pasar de la web 2 a la web, de la 1 a la 2, perdón, es muy probable que también se reduzcan los años para que se adopte la economía en un entorno criptoeconómico, ¿verdad? Entonces, esta es una, digamos, como paradoja, ¿verdad?, que se conoce como la gran migración hacia la web 3, donde podemos hacer un símil entre lo que fue la web 2, ¿verdad?, que fue un cambio dirigido específicamente a la prominencia del usuario, ¿verdad?, hacia su socialización con otros, y la web 3 básicamente es la prominencia del control del usuario de toda su información, sus datos, las posibilidades de hacer transacciones, para básicamente ser independiente frente a terceras partes o intermediarios, y que le permiten hoy por hoy, utilizando la tecnología blockchain, pues crecer, competir, expandirse a mercados internacionales, hacer transacciones globales de formas rápidas, baratas, generar valor digital sin necesitar terceras partes, y en ese sentido, pues la gran migración a la web 3 es un reto bastante grande, ¿verdad?, para los próximos años, y definitivamente todos somos parte de ello. Entonces, ¿qué es una blockchain, verdad? En pocas palabras, por si acaso no se ve bien este diagrama, yo luego puedo compartir ahí las láminas, pero básicamente la tecnología blockchain es una, así como en la web 2, ¿verdad?, lo que conocemos del internet, es una red básicamente de personas y organizaciones y computadoras conectadas, en donde había un intermediario, ¿verdad? En la web 3 la tecnología blockchain viene a cambiar esto básicamente para poder realizar transacciones de confianza entre pares sin necesitar intermediarios. ¿Qué significa esto? Vienen estas personas que crean la tecnología blockchain y dicen, bueno, necesitamos generar una tecnología que permita hacer transacciones confiables sin necesitar a terceros. ¿Cómo logramos esto? Vamos a crear una gran cadena de computadoras distribuidas alrededor del mundo, utilizando una tecnología que tiene en su base la disciplina de la criptografía, que como tal es un mecanismo para básicamente cifrar información de manera extremadamente difícil de digamos, transgredir, y por tanto es muy improbable que alguien pueda generar una brecha de información o una ruptura de una cadena de bloques que está cifrada, encriptada, utilizando fórmulas extremadamente complejas de resolver, y sobre todo sobre una tecnología que parece ser como tal una cadena de bloques, por eso se llama blockchain. Inicialmente la tecnología blockchain es cara porque a diferencia de la web 2, donde las transacciones podían irse borrando a lo largo del tiempo, ¿verdad?, y lo que hacían la mayoría de organizaciones era que pasaban X cantidad de años, ya pensaban que esa información no la iban a utilizar, la iban eliminando y simplemente iban construyendo información nueva. El blockchain es básicamente una especie de libro, es la forma en la que muchos les gusta definirlo, un libro. A mí en el pasado me gustaba utilizar el concepto de libro contable, pero creo que no muchas personas realmente han llevado un libro de contabilidad, entonces es muy difícil entenderlo de esa manera. Para mí, una cadena de bloques es justo lo que dice ser. Imaginemos una cadena en donde cada bloque está interconectado con el otro, y esa conexión es específicamente una... creo que escucho ahí un ruidito de fondo. Perdón. Esa cadena de bloques es específicamente una interconexión de transacciones encriptadas, inviolables, inmutables a lo largo del tiempo,
pero sobre todo que están descentralizadas. Entonces, si vamos viendo aquí los pasos, ¿verdad? La diferencia de una transacción es que yo quiero mandarle dinero a una persona al otro lado del mundo, genero un bloque, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, se representa esa transacción en un bloque. Ese bloque básicamente es anunciado a toda una red de computadoras conectadas a esta cadena de bloques. Son servidores que se llaman nodos, que están distribuidos alrededor de todo el planeta, y hay diferentes cadenas, ¿verdad? Como les decía, la primera cadena se llamaba Bitcoin. Yo estoy desempeñando el rol de líder para una cadena que se llama Celo. Hay otras cadenas que se llaman Ethereum, Solana, Cardano. Todas son diferentes cadenas y cada una tiene sus propias bondades, ventajas y desventajas. Cuando se genera un bloque, básicamente esa transacción se distribuye y es informada a todos los servidores que están alrededor del planeta y tienen básicamente que validar que esa transacción cumple con las reglas de un protocolo que fue establecido por el creador de la cadena o los creadores de la cadena. Si esas reglas se cumplen, todos bajo consenso aprueban esa transacción y el bloque se une a la cadena, que es el paso 5 que vemos acá. Cuando ese bloque se une a la cadena, es completamente inalterable, es público, es transparente. Cualquiera que, si es una blockchain pública, porque hay blockchain privada y pública, ¿verdad? Pública significa que cualquiera puede acceder a la información que está almacenada. Hay blockchains privadas que son pues para fines de naturaleza de repente confidencial o que no han sido diseñadas para fines públicos, pero la blockchain pública básicamente permiten que cualquiera pueda ver esa transacción y ahí se completa. ¿Qué es diferente de una transacción en blockchain a una transacción en el mundo Web 2? Bueno, por ejemplo, que si una adquisición de un bien de repente se hizo a un precio que no fue el adecuado y contablemente se quiso corregir esa transacción para demostrar en un estado financiero que las cosas eran de una manera y no de otra, en la Web 2 eso sí se puede hacer, ¿verdad? Simplemente vamos y corregimos el dato. En la blockchain esto simplemente no es posible. Si existió un error, el error se va a reflejar en la transacción del bloque que se creó con error, y si lo quiero corregir, pues tengo que crear otro bloque. Y el bloque anterior es completamente inmutable, es decir, que el error que se cometió es visible para cualquiera que acceda a esa transacción. Entonces estas bondades definitivamente son bastante grandes y amplias, ¿verdad? Para casos del mundo real, y por eso es súper importante entender cómo esta tecnología tiene bondades más allá que únicamente las transacciones de intercambio de monedas, ¿verdad? En esta lámina podemos ver la generalidad, como una transacción se ejecuta en blockchain, ¿verdad? Y para poder hacer transacciones en la economía cripto o la criptoeconomía se necesitan lo que conocemos como activos digitales. Los activos digitales son representaciones de valor económico y tienen muchísimas formas de representarse. El activo digital más famoso en la Web3 es el Bitcoin, ¿verdad? Es la moneda, la primera criptomoneda que se utilizó en el año 2009 y ha venido haciendo que la comunidad cripto la adopte como el nuevo oro, ¿verdad? Se dice que es el nuevo gold standard por el hecho que pues el Bitcoin es un mecanismo de almacenamiento de valor bastante sofisticado y bastante bueno para quienes quieren almacenar valor a lo largo del tiempo, y tiene pues también muchísimas bondades para transferencias de dinero alrededor del planeta. Pero a diferencia de otras cadenas, la blockchain de Bitcoin no soporta funcionalidades que resuelven otro tipo de problemas en el mundo del Web 2, como por ejemplo la trazabilidad de cadenas de valor o la generación de transacciones criptoeconómicas respaldadas por un contrato inteligente. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente un contrato inteligente es una representación de un contrato de papel, solo que en una blockchain, y por tanto ese contrato es un programa que puede ser autoejecutable. Y el acuerdo de dos partes en una blockchain se ve reflejado como un pequeño programa
que bueno, puede ser un pequeño o un gran programa, ¿verdad? Dependiendo de qué consiste ese contrato inteligente, que está pues programado en una determinada cadena de bloques y permite que esas transacciones vayan ejecutándose de forma automática y documentándose en esta cadena bajo un protocolo completamente cifrado y siguiendo las reglas de la cadena en la que se está ejecutando ese contrato inteligente, ¿verdad? Esto es lo que conocemos en inglés como smart contracts y tienen muchísimos casos de uso. Esta es una representación de dos cosas fundamentales en la Web3 o en la criptoeconomía, donde podemos decir que si la blockchain es la carretera que provee la confianza a través de todos los elementos que les mencionaba anteriormente, es decir, la blockchain es esa tecnología cifrada, súper encriptada, que permite la trazabilidad y transparencia de las transacciones, son carreteras. Entonces nace este concepto que se conoce como las aplicaciones descentralizadas o DApps, Decentralized Applications, que básicamente son estos vehículos que facilitan pues, que se dé esta gran migración de la Web 2 a la Web 3. Esto es más o menos como si dijéramos que el Internet era en la Web 2 una carretera y Facebook, TikTok, Instagram, cualquiera de las aplicaciones que ustedes utilizan en sus teléfonos son los vehículos para poder hacer viable la economía digital en la Web 2. En la Web 3, la carretera es la blockchain y las aplicaciones descentralizadas son lo que permiten poder operar básicamente en esta Web 3. Y ahí tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Como las billeteras digitales o wallets, las casas de intercambio, tenemos mecanismos para tokenizar activos, ya vamos a hablar un poquito también de eso, entre muchísimas otras formas de hacer, por ejemplo, malls o comercios digitales, en este caso en economía cripto, ¿verdad? Utilizando ya sea criptomonedas u otro tipo de activos digitales como los tokens. Entonces, acá este video me lo voy a saltar, pero luego si lo quieren ver, básicamente esta es una forma de afirmar por qué razón es importante la Web 3. No estoy seguro si lo pongo, se escucha son como 15 segundos, vamos a ver si es posible. Es una forma en la que el fundador de una de las empresas más relevantes en el mundo Web 3 trata de explicar qué es la soberanía y qué implica la confianza y la seguridad y el apropiamiento por parte de las personas en la Web 3 y cómo esto converge con el ecosistema financiero tradicional del dinero, ¿verdad? Voy a tratar de ponerlo, vamos a ver si se escucha. There's an old quote, sovereign is he who can make the exception. So if you're operating within a game or a set of rules, and there's an individual or a group that can make exception to those rules that you cannot, they are sovereign over you, right? They can steal from you, they can control you, they can manipulate you. That's effectively what a central bank is. It's a legal monopoly that can bend the rules to its own advantage. That's what inflation is. It's a bending and twisting of the rules to enrich few at the expense of many. And I think the amazing thing about Bitcoin is that we, for the first time in history, have this property right independent of the monopoly on violence, that is the state. So people can opt out of that structure that preys on their property and ultimately just reign over themselves, right? Bitcoin's just a database that no one can make an exception to. Therefore, it maximizes the sovereignty of the individuals that make use of it. Sheesh. Entonces, básicamente, lo que trata de expresar estos 30 segundos de este panel es básicamente la Web3 permite optar hacia un sistema financiero diferente al que estamos acostumbrados, en donde lo que reina es la soberanía del individuo y no la soberanía del sistema financiero como lo conocemos hoy en día, donde pues simplemente caímos ahí pues porque en algún momento de la vida alguien fue lo suficientemente astuto como para establecer las reglas del sistema financiero y pues todos somos parte hoy por hoy de ese sistema financiero. O sea, los bancos centrales ponen la política monetaria
y nosotros nos adaptamos a ella. En la economía Web3, el individuo como tal tiene la opción de ser soberano sobre su propia economía y utilizar activos que no necesariamente están vinculados a un banco central. Hay que ser muy crítico para poder opinar al respecto de este tipo de conceptos. Hay que conocer realmente de economía, hay que conocer de política monetaria, hay que conocer del pasado estándar del oro para poder efectivamente decir si la economía Web3 es buena o es mala y poder hablar de sus ventajas y sus desventajas. Yo los invito a que puedan indagar, ¿verdad?, más adelante en sus carreras y en las materias que todavía tienen que cursar en qué consiste el pasado económico y cómo podemos construir desde la soberanía de la Web3 un futuro económico más soberano para nuestras propias economías individuales. There's an old quote. A ver si... Un segundo. Entonces, ¿qué podemos predecir en el ecosistema Web3? Inicialmente, esto abre paso a economías digitales globales, sin discusión. No necesitamos un banco para poder venderle a una persona que esté en Singapur una camisa. No necesitamos de una tarjeta de débito que me la emite un banco para poder adquirir un servicio de un desarrollador que está en Rusia o en Japón o en Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta. No necesitamos de una casa de cambio para poder utilizar una moneda de un país para comprar en otro país. Si yo quiero comprar algo desde El Salvador en un país de Europa, necesito euros. Para eso y para poder comprar, yo necesito el intercambio que me hace un banco hoy por hoy, ¿verdad? Porque los bancos pues manejan la política monetaria. Si yo utilizo un activo digital en Web3, yo puedo hacerlo sin costo alguno y adquirir ese bien o servicio. Entonces la economía digital se vuelve realmente global y el potencial que tiene esto es realmente de trillones de dólares para los próximos años. Otra de las grandes promesas es la tokenización de todo. Así como hoy por hoy básicamente todo lo que está en el mundo tiene un código, ya sea un código de barras o un identificador de inventario. El futuro de la codificación de los bienes y servicios se llama tokenización. Es un identificador de bienes y servicios en la Web3, en una blockchain, que permite la trazabilidad de todo lo que sucede alrededor de un determinado bien o servicio utilizando la tecnología blockchain. El staking solo es un caso de uso para quienes pues también puedan tener interés en generar valor de las diferentes llamémosle subidas y bajadas de los precios de los activos digitales, en donde es posible básicamente, así como antes se acumulaba metales preciosos como el oro y la plata, en el futuro el oro y la plata cada vez van valiendo menos y es muy probable que valga más un activo digital, ¿verdad? Un activo digital que representa cosas del mundo real, como vamos a ver en un par de segundos. Esto genera una expectativa grande para la clase media, que ha sido pues la que mantiene básicamente las economías en los países, porque permite acceder a recursos financieros que antes estaban únicamente centralizados en muy pocas porciones de las poblaciones, con lo cual la economía Web3, por el mismo empoderamiento que le da a los individuos en crear sus propias economías, pues definitivamente trae una visión de prosperidad para las personas. Y finalmente la inversión, ¿verdad? Hoy por hoy hablamos de inversión y creemos que los inversionistas solo son aquellos de Shark Tank y estas personas que tienen multimillones de dólares para poder invertir en oro, en startups o en proyectos multimillonarios y sofisticados. La Web3 vuelve la inversión accesible para todos. Yo puedo invertir en una obra de arte, yo puedo invertir en una cosecha de café que tiene representación en un token,
yo puedo invertir en activos digitales como las monedas y puedo hacer intercambio de monedas para generar ganancias y de una y de otra. Esto en el pasado era muy famoso, el intercambio de divisas, mucha gente se dedicaba a eso. Inclusive si ustedes alguna vez han pasado la frontera de Guatemala a El Salvador, todavía hay gente haciendo intercambio de divisas, vendiendo quetzales. Pues la inversión en activos digitales y sobre todo criptomonedas es una forma de intercambio de divisas, pero estas son las divisas de la Web3. Entonces, ¿qué se puede hacer, verdad? Y cómo se ve el mundo real utilizando blockchain? Como les mencionaba al principio, parte de los proyectos que lidero para El Salvador está de la mano con la Fundación Celo. Celo como tal es una tecnología, es una blockchain de capa 1, pero tiene una misión bastante especial, ¿verdad? Y Celo trabaja por crear un sistema de finanzas regenerativas. ¿Qué es esto? Básicamente un sistema en el que las personas pueden incrementar su calidad de vida a través del blockchain y al mismo tiempo por las cualidades que tiene esta tecnología de ser carbón negativo, específicamente la blockchain de Celo, ¿verdad? Hay otras que consumen muchísima más energía. Ayuda también a preservar el planeta en diferentes formas. Ya les paso a contar cómo se hace finanzas regenerativas y qué casos de uso hay en el mundo real hoy por hoy de más de 7 millones de personas utilizando esta tecnología. Básicamente, algunas de las cosas por las que se puede trabajar alrededor de la tecnología blockchain es promoviendo un planeta más saludable. Esto se logra a través de la tokenización. Luego les paso a presentar algunos casos de uso. Podemos también abordar desigualdades económicas y sociales, cómo se ve la inclusión financiera. Sabemos que, por ejemplo, en El Salvador, solo el 20% de la población tiene acceso a bancos. El restante 80% de la población no tiene acceso al sistema económico bancario. Es decir, que no puede prestar dinero, no puede pagar ningún tipo de bien o servicio con una tarjeta de débito, no puede ir a cajeros. Esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos abordar esas desigualdades a través de la inclusión financiera, construyendo una economía regenerativa? Por otro lado, ¿cómo incentivamos el valor compartido? ¿Verdad? Sabemos que antes las comunidades intercambiaban, ¿verdad? Tenían cacao para intercambiar bienes y servicios. ¿Cómo podemos crear valor comunitario a partir de los tokens y los activos digitales? Y obviamente esto pues trae un efecto cascada empoderando a las personas, ¿verdad? Y dándoles la posibilidad de ser más prósperas. Entonces, las finanzas regenerativas básicamente son finanzas con externalidades positivas que permiten, como les decía, mejorar el planeta, restaurar los recursos naturales y combatir básicamente la desigualdad y colaborar con la justicia ambiental. Entonces, pues, ¿cómo se ven los casos de uso? Básicamente, en la tecnología blockchain en el mundo real. Inicialmente les cuento solo algunos ejemplos para que ustedes los puedan investigar por su propia cuenta. El blockchain ha sido capaz de, para algunas empresas, crear este protocolo. Por ejemplo, Impact Market es una empresa que diseñó un protocolo que se llama el Protocolo para el Alivio de la Pobreza. Es un protocolo que básicamente permite enviar donaciones a cualquier persona en cualquier lugar del mundo con un costo inferior a $1 centavo. Yo puedo donar $1, $2, $3, $10, $20, 50, 100, 1000 al costo de menos de $1 centavo, y esa donación le puede llegar a una persona que vive con menos de $1 al día. Eso es lo que se conoce como el UBI o ingreso básico universal. Hay personas en el mundo que viven con menos de $1 diario. Impact Market se dedica a canalizar donaciones a todas estas personas que, utilizando una billetera digital, pueden recibir una donación en un activo digital y básicamente intercambiarlo ya sea por su moneda local o comprar cosas de primera necesidad. Ethic Hub da préstamos para agricultores no bancarizados. Sabemos que El Salvador fue una cuna del café en su momento. Hoy eso ya no es una realidad porque los caficultores no tienen fondos para seguir cultivando sus fincas y porque el café básicamente bajó tanto el precio que ya no es un buen negocio. Ethic Hub se dedica a canalizar
recursos financieros para productores de café a lo largo del mundo, donde hay producción de café, y les permite acceder a donaciones provenientes de los compradores de café en el mundo para que puedan seguir cosechando a cambio de una recompensa en criptoactivos. Masa es, por ejemplo, un nuevo buró de crédito en la economía digital. Los buros de crédito han sido en muchas ocasiones los que destruyeron la reputación financiera de algunas personas y también han ayudado a que otras personas tengan una buena reputación financiera. Pero para los que no están bancarizados, el 80% ni siquiera están en un buró de crédito. Entonces, ¿cómo podemos medir la capacidad financiera de quienes no están bancarizados? Para esto nace Masa, ¿verdad? Ayuda humanitaria para casos de COVID durante toda la pandemia. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta, una iniciativa que se llama Climate Collective, cómo podemos regenerar el planeta a través de un colectivo de cara al cambio climático. Entonces tenemos iniciativas como MOS, por ejemplo, que son básicamente, esas son 3 empresas, MOS.Earth, REN y la red de Regen, red regenerativa. Son 3 organizaciones que se dedican específicamente a hacer tokenización de capital natural. ¿Qué es el capital natural? Todo lo que regenera o protege los recursos naturales, como por ejemplo dejar de talar árboles, dejar de emitir CO2, humo, emisiones de carbono de vehículos. Yo, si tengo una licencia para talar árboles, ¿por qué lo voy a dejar de hacer, verdad? Entonces, estas empresas se dedican a generar y posicionar los incentivos adecuados para estas empresas que han destruido el planeta y les dicen, bueno, si dejas de talar el planeta, el bosque del Amazonas, yo te voy a pagar en recompensas, en cripto, esta cantidad equivalente a lo que vendes por la madera de los árboles que estás talando. Entonces, la colocación de incentivos adecuados es una forma de hacer ecosistema, regeneración, básicamente, ¿verdad? Finanzas regenerativas. Y este es el último caso para ir cerrando también ya la conversación. Los famosos tokens no fungibles, ¿verdad? Que están también muy de moda en el mundo Web3, sobre todo en el mundo del arte. Un NFT o NFT es un token único, por tanto no puede ser intercambiado por otros, sino que más bien tiene una característica de ser único. Por eso las obras de arte han sido pues bastante famosas y están siendo muy utilizadas en el mundo Web3 para hacer tokens y generan valor, ¿verdad? Yo puedo comprar un NFT hoy y mañana o de aquí a 2 años puede haber ganado mucho valor, yo lo vendo y hay alguna ganancia. Específicamente en el mundo de las finanzas regenerativas existe este concepto que se llama los NFTs con propósito, en donde se puede hacer obra social con tokenización de diferentes activos con propósitos sociales o de cambio positivo. Un ejemplo concreto pues son estas que están aquí a la derecha, donde por ejemplo se hacen obras de arte con plástico reciclado. El que la compra obtiene recompensas y al mismo tiempo puede contribuir a que se reduzcan los desperdicios de plástico. Como eso hay muchísimas más formas de hacer NFTs con propósito. Entonces, cerramos me gusta cerrar con esta pregunta, ¿verdad? Yo les decía al inicio, esperaría que por lo menos les haya generado la curiosidad de entender qué más hay allá que solo una criptomoneda en relación al blockchain y cómo esta tecnología nos está llevando a esta gran migración de la Web3, en donde sin darnos cuenta ya nos está absorbiendo, ¿verdad? Hoy aquí en el país tenemos una economía que tenemos como moneda de curso legal a un token, ese es un activo digital en la Web3, hacia dónde va caminando el mundo, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad nuestra informarnos y aprender acerca de cómo camina el planeta hacia la Web3. Y finalmente los invito a escanear este código QR, que básicamente pues es la comunidad de la blockchain de Celo, específicamente de habla hispana, en donde compartimos conocimiento relacionado a casos de uso Web3 y al mismo tiempo pues compartimos cualquier inquietud relacionada a cómo hacer finanzas regenerativas, cómo meterse básicamente de lleno al mundo Web3
de aquí a los años que vienen y ser parte de esa gran migración. Finalmente les dejo también aquí mi correo electrónico y mi contacto de Telegram, por si alguno utiliza Telegram, que también es muy popular en el ecosistema Web3, y si quieren escribirme, pues también bienvenido para que podamos compartir ya sea conocimiento o formatos en el futuro, ¿verdad?